a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta 30ª jornada de Mundialazo juntos. 30 días de Mundial. En cualquier otro Mundial estaríamos hablando de la final, o incluso ya hubiera acabado Me Quiero Volver Chango Mundialista. Por ejemplo, en Qatar fueron 29 días. Aquí llevamos 30 y esto apenas comienza, porque toda la paja que hemos consumido hasta ahora, que ha sido emotiva, que ha sido brillante, que ha sido polémica, que ha sido emocionante, no deja de ser paja. Porque al final están los 4 equipos que proyectábamos estarían en semifinales. Y proyectábamos que España, Francia, Inglaterra y Argentina estarían en semifinales porque son los 4 equipos mejor equipados, valga la redundancia, para llegar hasta donde están ahora. Todo lo demás, pues, había quien pensaba, de manera ilusa, que el Brasil de Carlo Ancelotti podía llegar a semifinales. Pues no. Había quien pensaba, sin ninguna base, que Portugal iba a llegar a semifinales apostando por la fórmula Cristiano Ronaldo. Esa fórmula claramente no lo trajo a semifinales. Había muy pocos, yo no conocía a ninguno, que habrán pensado que Alemania, ¿no?, se iba a meter, pero ya está, ninguno de ellos, y sí están estos 4. Esto me lleva a la reflexión número 1, que es ya entrando a esta jornada, la última de cuartos de final. Se perfilaban duelos disparejos en el papel, es decir, Suiza y Noruega no son históricamente equipos de cuartos de final de una Copa Mundial. Estaban en un territorio desconocido, en el caso de Noruega, y donde Suiza no había estado desde su Mundial en 1954. Había llovido un poquito en los últimos 72 años, pero más allá de la desventaja histórica y actual en el plantel, en los recursos que tienen Noruega y Suiza respecto a Inglaterra y Argentina respectivamente, los problemas de Inglaterra y Argentina nos hacían adelantar que esos partidos, por lo menos uno de los dos, se iba a ir a tiempo extra. Y acabaron yéndose los dos. Eso era predecible. Lo que era impredecible era que ni Lionel Messi, ni Harry Kane, ni Erling Haaland iban a meter gol. Lo cual, en cualquier otro mundial, habría sido natural. Mientras más difícil es el partido, menos posibilidad tienen los grandes jugadores de anotar. Pero este mundial venía siendo absolutamente único en lo que respecta a que cada partido metía un gol o 2 goles Mbappé y Messi y Kane y Haaland. Pero ya está. Kylian Mbappé sigue haciéndolo. En cuartos de final fue el único que mantuvo, a pesar de fallar ese penal inicial en contra de Marruecos, su racha de gol por partido. Ciertamente no la anota a Noruega. Ahí sí que es Ousmane Dembélé el que con un hat-trick equipara en ese momento lo que venía haciendo Kylian Mbappé, como Jude Bellingham ha equiparado ahora lo que viene haciendo Harry Kane en cuanto a los goles para Inglaterra. Entonces, Harry Kane ahí se quedó. Lionel Messi, por un partido, no metió gol, y esa es la gran noticia. Y Kylian Mbappé, entonces, se perfila ahora mismo como el caballo ganador de esta lucha en la que quedan 3. Queda Lionel Messi, queda Kylian Mbappé, y digo 3 cuando, ojo, en Inglaterra, pues ahí está también Jude Bellingham. Si Jude Bellingham sigue resolviendo, imagínense que Jude Bellingham es la estrella otra vez en el partido contra Argentina, pues olvídense de cualquier otra figura. Será Jude Bellingham, ¿no? El hombre candidato a ganar no sé si el título de goleo, porque se lo va a tener muy difícil, pero sí su lugar en el recuerdo como mejor jugador en este mundial. Ahora, si hablamos de la historia de las Copas Mundiales, esto apenas empieza. Les digo, todo esto ha sido una manera de envolver muy bonita, ¿no? Muy larga y muy emocionante y muy polémica en algunos momentos, de envolver la realidad, que esos son los 4 mejores equipos, han de enfrentarse
y que ahora sí empieza el Mundial. Ahora sí veremos de qué está hecho cada uno de estos equipos y cada una de sus individualidades. El ejemplo que me viene a mí a la cabeza siempre a la hora de no adelantar la figura del Mundial está en Francia 98. Zinedine Zidane fue la gran figura de Francia 98. Así lo recordamos, y no diría solamente como la figura del 98, sino como la gran figura de la historia de los mundiales. Si hablamos de futbolistas que fueron más determinantes en las copas del mundo, y no elegimos uno por mundial, sino que tenemos que elegir la élite sobre la élite, es decir, descartar a las figuras de los mundiales que no tuvieron tanta jerarquía, como Maradona en el 86, como Messi en 2022, como Pelé en el 70, ahí tenemos que incluir a Zidane en el 98. Y esto a pesar de que si viajáramos 28 años en el tiempo, a esas alturas, acabados los cuartos de final, Zidane todavía no era la figura de Francia. Distaba mucho de serla. Semifinales donde no lució, donde de hecho lo expulsaron, octavos de final no los juega, cuartos de final ahí más o menos empieza a aparecer, y a partir de los cuartos de final los juega contra Italia, los gana en penales, no luce Francia. Zidane tampoco tiene una actuación deslumbrante, y hasta semifinales, ahí sí, hasta semifinales en contra de Portugal, y luego en la gran final, por supuesto, ante Brasil, ya se consolida no solamente como la figura de 1998, sino como una de las figuras excluyentes en una Copa Mundial. Así que por eso les digo que esto apenas comienza. Vamos a ver si es Messi, vamos a ver si es Kane, vamos a ver si es Mbappé, vamos a ver si es Bellingham. Ya sabemos que no va a ser Erling Haaland, por bien que lo haya hecho el noruego. Reflexión número 2. Que no haya metido gol ni Messi, ni Kane, ni Haaland en una jornada donde esperábamos que anotaran, porque de eso se ha tratado este mundial, no ha hecho más que resaltar la poca mejoría de sus equipos, ¿no? Porque en una jornada en la que Argentina enfrentaba a Suiza, pues todas las miradas estaban enfocadas en Lionel Messi como factor diferencial de Argentina, como fue en contra de Cabo Verde, como fue en contra de Egipto, y como tendría que ser en contra de Suiza, porque podíamos apostar a que Argentina no iba a mejorar mucho, ¿no? Y en cuanto al Inglaterra contra Noruega, pues estaba claro que era el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland, no había más. Y bueno, resulta que ninguno de los tres anota, ¿no? El asunto es que si pensamos en los 4 semifinalistas, han tenido trayectorias muy distintas, ¿no? Si pensamos en Francia, sí que ha estado muy cerca de su potencial. No podemos, hasta ahora, entendiendo que el Mundial empieza apenas, ¿no? Porque no han tenido rivales de jerarquía o de absoluta jerarquía, porque pues, por supuesto que Marruecos lo es, pero llegó en unas condiciones en las que estaba mermado y todavía no es un equipo súper élite Marruecos, ¿no? Pero Francia sí que todos han tenido rivales similares, y Francia sí ha aplastado a la mayoría de ellos. Argentina, Inglaterra y España han mejorado muy poco, ¿no? Muy poco. En la fase de grupos, por ejemplo, Francia tuvo sus momentos, obviamente no todo ha sido perfecto. Su primer tiempo contra Senegal fue flojo. Su primer tiempo contra Irak, antes de que cayera la tormenta y el partido se suspendiera 2 horas, y cometiera un error gravísimo, el peor error del mundial, de un mundial plagado de errores de porteros, pero lo del portero iraquí en aquel partido contra Francia fue tremendo. Luego le ganan con solvencia a los suplentes de Noruega, es decir, dejaba ciertas dudas Francia porque había sido todo muy cómodo, ¿no? Y no había tenido tantos momentos extraordinarios. A partir de los 16avos de final, Francia arrolla a Suecia, y es un equipo muy convincente, porque luego contra Paraguay tiene un equipo que se le encierra y que le hace el partido muy difícil, y lo logra solventar, y después tiene en Marruecos un equipo que prácticamente hace lo mismo, ¿no? Que Paraguay, con más talento, con un poquito más de recursos, muy mermado, como comento y como he comentado, y ya está en semifinales. Eso es Francia, y a Francia hay poco que reprocharle, si es que algo. Luego,
El camino de Argentina, Inglaterra y España en fase de grupos fue distinto, ¿no? Porque Inglaterra fue de más a menos. Tuvo un buen partido en contra de Croacia, el primero, y luego tuvo 2 muy malos partidos en el resto de la fase de grupos contra Ghana y contra Panamá, muy flojo. España fue de menos a más, pero no a mucho más. Es decir, empezó empatando 0-0 con Cabo Verde, lo cual era... Todavía no sabíamos el potencial de Cabo Verde. Ahí fue creciendo, ¿no? Pero después sí que golea a Arabia Saudita con unos minutos iniciales muy buenos, que tampoco convencen demasiado a lo largo del resto del partido. Pero bueno, ahí contra Arabia Saudita sentencia rápido. Contra Uruguay deja muchas dudas. Es Muslera el que acaba regalándole los 3 puntos a la selección española. Y España en la fase de grupos ciertamente va de menos a más, pero no a mucho más. Inglaterra sí que va de más a menos. Y Argentina tiene una fase de grupos muy placentera, ¿no? Donde se veía que el equipo jugaba muy poco, pero que le bastaba y le sobraba con Lionel Messi. A partir de 16avos de final, Argentina, Inglaterra y España han sido equipos muy planos. Cada uno, España mejor que Argentina e Inglaterra, claramente ha tenido mejores minutos, rivales de mayor jerarquía también, pero Argentina contra Cabo Verde, contra Egipto y contra Suiza fue la misma Argentina. Cuando lo vimos contra Cabo Verde dijimos, ojo, tiene que mejorar mucho si se quiere meter a semifinales. No tuvo que mejorar mucho. Se metió a semifinales jugando prácticamente a lo mismo, que es a muy, muy poco, la selección argentina. En cuanto a Inglaterra, podemos decir lo mismo. República Democrática del Congo, luego México, finalmente Noruega. Fue dominado en los 3 partidos. En unos más que en otros, con circunstancias distintas, pero Inglaterra fue controlado en los 3 partidos. No mejoró respecto a lo que vimos en 16avos en contra de República Democrática del Congo, y de todas formas está en semifinales. Y España, un poquito lo mismo, ¿no? Una selección que se encuentra con Austria en 16avos, que sí tiene ahí un buen partido, pero a partir de ahí no ha subido la marcha, no ha mejorado demasiado España. Con eso le ha alcanzado. Digo que no ha mejorado demasiado, pero en virtud de que tampoco ha tenido rivales tan cómodos como el resto, ¿no? Se enfrentó a una Portugal que, como me he cansado de comentar, limitó o decidió autolimitar su potencial. Se enfrentó después a una selección de Bélgica que iba de menos a más, pero que claramente también con bajas, también mermada, como Marruecos no quiso, no pudo, no supo competir con España, y aún así le hizo larga la batalla. Y de repente están los 4 en semifinales. Francia, de manera irreprochable. Argentina, Inglaterra y España por pura jerarquía, básicamente. España con un poco más de recursos, hay que decirlo. Creo que sí hay que ponerlos en distintos niveles. Francia en un primer nivel, España en un tercer nivel, y luego Inglaterra y Argentina en un cuarto nivel, ¿no? Si hablamos de lo lejos que han estado de su potencial y que de todas formas están en semifinales. Reflexión número 3. Y aquí tenemos que abordar el tema que todo el mundo está tratando. Y yo lo quiero tratar desde un punto de vista, para empezar, lejano a lo que pudo o no favorecer a Inglaterra y a Argentina y sus intereses de llegar a semifinales. Está claro que todos, la gran mayoría, salvo que seas argentino, salvo que seas inglés, salvo que tengas una relación muy próxima a la cultura o a alguien, ¿no? Argentino o inglés, salvo esas excepciones, lo normal es que ayer estuviéramos todos con Noruega y con Suiza. Queríamos que ganaran equipos que no solamente son inferiores, que eso es natural, sino que jugaron mejor que el rival. Noruega fue mejor que Inglaterra sin ninguna duda. Salvo los primeros 20-25 minutos, Noruega fue mucho mejor que Inglaterra. Suiza fue mejor que Argentina. Con todas sus limitaciones, siempre fue el equipo que llevó la iniciativa, siempre fue el equipo que, dentro de la ambigüedad que significa el concepto jugar bien, pues creo que casi todos vamos a coincidir en que Suiza jugó bien, que Suiza jugó mejor en contra de Argentina, y que Noruega, yendo de menos a más, no aplastando como intentó aplastar a Brasil desde el inicio, sino aplastando, maniatando, ¿no? Sofocando un partido en el que también Brasil tuvo sus posibilidades, pero que
Noruega tuvo la pelota en todo el partido. No fue así contra Inglaterra. Fue de menos a más la selección noruega. Pero a lo que voy con esto es que al final nos hubiéramos entusiasmado, nos hubiéramos divertido mucho. Hubiera sido justo que Suiza y que Noruega hubieran ganado. Pero luego al otro día hubiéramos dicho, madres, semifinal Francia contra España, excelente. Semifinal Noruega contra Suiza, puta madre. Puta madre. Porque además el que gane pues va a ser carne, ¿no? Carne de cañón para el que gane de la otra semifinal. No habría sido, es decir, lo relacioné la otra vez como con la resaca. Yo nunca me he emborrachado, la verdad, pero me lo han contado. Y la borrachera todo es divertido, pero al otro día es puta madre, el recuento de los daños, ¿no? Y aquí tenemos una Argentina-Inglaterra que, a pesar de que los dos equipos han distado mucho de cumplir con las expectativas, están en semifinales y es una gran semifinal que estamos esperando, mucho más de lo que estaríamos esperando en Suiza contra Noruega, la mayoría de nosotros, y sobre todo una hipotética final en la que la combinación que sea va a ser muy buena, va a ser histórica. Desde un España-Inglaterra hasta un Francia-Inglaterra, pasando por una España-Argentina o por un Francia-Argentina, las 4 combinaciones posibles son buenísimas, ¿no? Lo cual, si hubiera sido Suiza-Noruega la semifinal, pues ninguna de las combinaciones, ¿no? Ni Suiza contra Francia, ni Suiza contra España, ni Noruega contra España, ni Noruega contra Francia, habría sido esa final de Copa Mundial que todo el mundo esperamos, ¿no? Dicho todo esto, no hay por qué influir en que esto así suceda. ¿Por qué? Porque la credibilidad del juego se basa en que sea aleatorio. Es decir, que pueda no ocurrir lo que dicta la lógica, lo que dicta la calidad de unos equipos y otros. Obviamente los que tienen más calidad están más cerca de avanzar, pero lo normal es que alguna selección como Países Bajos, como Brasil, como Alemania, como Portugal, siendo inferiores a las 4 que sí se metieron a semifinales, pues hubieran dado un poco más de pelea. Por lo menos hubieran llegado a medir las posibilidades de estos 4. El único que lo hizo fue Portugal, ¿no? Los otros ni siquiera. Los otros quedaron fuera ante rivales menores y eso facilitó la tarea de estos 4 equipos que se proyectaba para que llegaran a la semifinal. Ahora, que lo hayan hecho con ayuda arbitral, pues yo creo que no. Sí creo que el fútbol científico, el fútbol del VAR, el fútbol de las repeticiones, el fútbol que se mete todo el tiempo al partido, el fútbol de nuestros días que aceptamos, del cual somos cómplices. Yo he levantado la voz desde hace mucho, pero estoy solo, o hay muy pocos que me acompañan. Pero ese fútbol científico está alterando el desorden natural del juego. ¿A qué me refiero con el desorden natural del juego? O sea, que pueden pasar cosas extraordinarias, ¿no? Que de repente, pues sí, Cabo Verde puede meterse hasta 16avos, pero ya no va más allá. Que algún equipo, quizás como Suiza, por ejemplo, pueda llegar a semifinales porque se dieron las circunstancias óptimas para que lo hiciera, y eso incluye no errores arbitrales, pero sí imperfecciones arbitrales. Y el VAR, al atacar las imperfecciones arbitrales, no los errores, sino las imperfecciones, pues ha hecho que ese desorden natural del juego, ese que permite que sí, que normalmente las decisiones arbitrales favorezcan a los grandes, pero que a veces, de manera extraordinaria, favorezcan a los no grandes, el que eso ya no esté, el que cada jugada polémica se aborde, limita las posibilidades de aquellos que tienen, pues, más dependencia en que un error o una imperfección arbitral les beneficie. Los equipos grandes, los clubes grandes, las selecciones grandes, pues claro que son más susceptibles a ser beneficiados, pero lo necesitan menos. Generalmente, si las reglas del juego se cumplen a rajatabla, el beneficiado va a ser el que tenga más argumentos futbolísticos. Quizás no a nivel colectivo, porque hay muy poco que
que decir sobre esta selección argentina. Y por más que le mete cuchara a Tuchel a la selección inglesa, acaba haciendo eso, garra, entrega y jerarquía. Pero al final de cuentas, las individualidades que tienen estos equipos se van a imponer de manera más fácil si no hay alguna decisión arbitral que pueda favorecer al rival. De manera extraordinaria, porque generalmente eso no va a pasar, pero puede pasar o podía pasar. Entonces, ahora ya no es que el VAR sea intrusivo ante los errores. Es que nunca ha sido. Así nos lo vendieron. Es que las imperfecciones arbitrales que todo el tiempo estén corrigiéndose una y otra vez, me parece a mí que tiene mucho que ver con que los 4 equipos más capacitados para llegar a semifinales llegasen a semifinales. Porque, lo repito, este fútbol de hoy en día, hacerlo tan científico, tan de vamos a revisarlo una y otra vez, lo que ha hecho realmente ha sido alterar ese desorden natural y necesario del juego, ¿no? Para que veamos cosas extraordinarias. Porque pasan muchos filtros, ¿no? Puede ser que un equipo, y lo vimos, ¿no? Como Cabo Verde, como República Democrática del Congo, como Egipto, llegasen unos más lejos que otros, pero hay un momento en el que ya pasaste el filtro de grupos, ya pasaste el de 16avos, ya pasaste el de octavos, ya pasaste el de cuartos, ya no vas a pasar más allá, ¿no? Porque ya todo está demasiado regulado. Y no digo que haya mano negra, que no se malentienda, porque no creo que haya dado ningún motivo para que se interprete que estoy hablando que es una mano negra. Estoy hablando de que el VAR entra de manera sistemática a los partidos y que ese intervencionismo altera el desorden natural del juego a lo largo de las décadas, que permitía que las semifinales obvias no acabaran siendo tan obvias, ¿no? Que no los 4 que todo el mundo proyectaba acabaran siendo semifinalistas. A lo mejor es una casualidad, a lo mejor no tiene nada que ver con el VAR. Yo creo que algo tiene que ver. Reflexión número 4. El asunto es que Argentina, Inglaterra, España y Francia no le han ganado a nadie, básicamente, ¿no? España, como ya dije, un poquito más, porque Bélgica, más allá de su nivel actual, no es nadie, porque Portugal, más allá de haber sido rehén voluntario de Cristiano Ronaldo, y sigue siéndolo, por cierto, es increíble, y eso, para todos los que creían que no, el haber seleccionado a Jorge Jesus como entrenador de esta selección, al entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, no hace más que confirmar eso, ¿no? Y la tragicomedia portuguesa, la tragedia voluntaria a la que está sometida Portugal, priorizando el marketing, el dinero, los ingresos que va a generar y que seguirá generando Cristiano Ronaldo hasta donde le dé la gana, mientras juegue y esté a buen nivel físico, que por lo que sea, físicamente está bien. Otra cosa es que Portugal apueste por... Okay, lo que queremos es ganar, lo que queremos es llegar a un mundial y ganarlo, llegar a una Eurocopa y ganarla, no apostar a que Cristiano Ronaldo meta goles y con eso la maquinaria está dentro del fútbol portugués, pues es extraordinario, ¿no? Messi en Argentina lo es, pero Messi ha tenido y seguirá teniendo futbolistas que vendan. Portugal va a ser complicado. Entonces, desde el marketing y dentro de la oportunidad histórica que tiene Portugal, pues se entiende que alargue al máximo, ¿no? Los servicios, más allá del máximo de Cristiano Ronaldo, pero es que ya es demasiado cínico, ¿no? Lo de Roberto Martínez era súper cínico, porque se va Fernando Santos, que fue el que tomó la decisión de que Cristiano Ronaldo, con toda su grandeza, ya no era un futbolista indispensable en Portugal. 4 años después aparece Roberto Martínez a decir que sí, yo puedo hacerlo funcionar, y claramente no lo puede hacer funcionar. Y luego llega, pues, ¿a quién seleccionamos, no? A un técnico que nos lleve a la excelencia, a un técnico que explote o que por lo menos conduzca, canalice el talento que tiene Portugal a un proyecto que pueda ser la favorita a ganar la Eurocopa y el Mundial que viene, que se juega en casa, o un técnico
que nos asegure que va a jugar Cristiano Ronaldo. Un técnico que va a estar a servicio de Cristiano Ronaldo. No a servicio de la selección portuguesa, a servicio de Cristiano Ronaldo. Es lo que quieren todos, es lo que quiere la afición, es lo que quiere la Federación Portuguesa, es lo que quiere Cristiano Ronaldo. Solamente falta un técnico que así lo quiera. Encontraron a ese técnico en Roberto Martínez y ahora lo tienen en Jorge Jesus. Una decisión magistral para los intereses de Portugal, que no son los intereses de la selección, sino que los intereses de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, me perdí, me fui por una vía alterna. Decía yo que nadie le ganó a nadie, salvo España, que sí le ganó a Portugal, a esta Portugal, con todos sus... pues eso, ¿no? Con todo lo que podría ser y no es. A Bélgica con todas sus imperfecciones. Ahí sí podemos decir que España sí que le ha ganado a alguien camino a semifinales. Inglaterra, Argentina y Francia no. Francia le ganó a Marruecos, que está bien, en una circunstancia complicada para Marruecos, con muchas bajas, pero en realidad es donde echamos de menos que Alemania, que Brasil, que Países Bajos hubiesen llegado más lejos. No a semifinales, pero sí lo suficientemente lejos como para medir a los mejores. Ni siquiera llegaron ahí y de eso se beneficiaron estas 4 que ahora sí, vamos a ver de qué están hechas. Reflexión número 5, ya para ahondar en la polémica de esta última ronda de cuartos de final, el cable. El cable en el despeje de Noruega, el balón que aparentemente cae. Yo la verdad me da tanta flojera. O sea, yo vi el partido, obvio. Luego vi reclamar a los jugadores de Noruega y al árbitro y no me queda claro qué están reclamando. Es el problema, ¿no? Que como los jugadores ya reclaman automáticamente, por oficio, por costumbre, ya ni prestas atención qué diablos están reclamando, ¿no? Sí me llama la atención porque qué diablos están señalando, ¿no? La verdad es que en ese momento no supe. Luego ya me enteré que era el asunto ese, ¿no? De que en el despeje el balón tocó un cable y este alteró la trayectoria del balón y que eso desembocó en el gol de Jude Bellingham. Quitarle trascendencia a lo que hace Elliot Anderson, a lo que hace Gordon, a lo que hace sobre todo Jude Bellingham en esa jugada, pues me parece lamentable. Me parece muy de estos tiempos, ¿no? Ignorar todo lo que realmente hay que analizar y concentrarse en un cable, que además es perfecto, ¿no? Para la distopia en la que vivimos, en donde tanta tecnología, tanto meterse en el partido, acaba alterando al partido mismo. Un cable, ¿no? Que solamente ni siquiera es necesario para disfrutar el fútbol como lo hemos disfrutado siempre. Pero ahí estaba el cable, un balón demasiado alto. En cualquier caso es error en la técnica del arquero, ¿no? Si llega a unas alturas el balón a donde no suele llegar, pues algo habrá hecho mal Noruega en ese despeje, ¿no? Y yo me acuerdo que desde tiempos, hace mucho tiempo eso podía pasar, ¿no? Las bocinas del Estadio Azteca, el portero Adrián Chávez que despejaba muy alto del América, por lo menos en 2 ocasiones, el balón tocó esa icónica bocina del Estadio Azteca. Entonces, tampoco es algo extraordinario, ¿no? Y sí, el reglamento indica que el fútbol, que ningún artefacto externo a los 22 hombres de la cancha y el árbitro, antes el árbitro tenía que seguirse jugando el partido, ¿no? En realidad eran los 23 elementos de la cancha, siempre y cuando no hubiera ningún expulsado, que los que podían tocar la pelota, y si la pelota en juego la tocaba cualquier otro que no fuera estrictamente cosa o persona, ¿no? Que no fuera estrictamente uno de estos 23, entonces se tenía que parar. Ahora el árbitro tampoco puede tocarla. Si el árbitro la toca, entonces ya entra en la interpretación si le da la ley de la ventaja al equipo que de todas formas tiene el balón o no. En este caso sí, reglamentariamente el partido debió pararse. No se hizo, pero me parece muy pobre, muy, muy pobre. A mí, les digo, me dio tanta flojera que no lo vi y que cuando me enteré tampoco me interesó ver la repetición. Honestamente me parece un argumento muy, muy débil. Si se marca, pues está bien,
y si no, el acusar a Inglaterra de clasificar una semifinal porque la pelota en un despeje de Noruega acabó en un cable que propició que Inglaterra metiera un gol, pues para mí lo que propició que metiera el gol Inglaterra fue la jugada en conducción de Anderson, el desborde hacia adentro de Gordon, la tremenda recepción de Jude Bellingham, su conducción hacia afuera y su remate. Todo eso fue lo que propició el gol de Inglaterra. Y claro, si nació de aquello, quizás no debió haber pasado, pero no creo yo que sea un tema para priorizar el debate, ¿no? Mucho antes, y esto me lleva a la reflexión número 6, mucho antes hablaría de Sørloth, de cómo Noruega, durante toda esta Copa Mundial, apostó a jugar con 10 futbolistas. Sørloth es un delantero muy limitado, extremadamente limitado. Lo fue en la Real Sociedad, lo fue en el Villarreal, lo está haciendo en el Atlético de Madrid, lo es en Noruega. Como centro delantero es sumamente limitado, es muy tronco. Pero bueno, es útil, mete goles, a veces está inspirado, pero es un centro delantero de otra época, una época previa a la evolución del juego, ¿no? Ahora, insistir en meterlo de extremo derecho, uno puede entender, mira, es que Noruega no tiene extremos, es una selección sin muchos recursos, es una selección con muy poquitos millones de habitantes, el país, etc. Pero no me jodas, tienes a Oscar Bob, tienes a Skjeldrup, tienes a Nusa. ¿Qué diablos hace jugando Sørloth de titular todos los partidos? Sobre todo cuando Ryerson ha estado lesionado, ha estado condicionado, no puede ser ese lateral que le dé profundidad y amplitud a los ataques de Noruega. Y encima de que juegas con Sørloth, insistes en jugar por derecha. O sea, en lugar de que sea tu lado débil, es decir, que cargues por la izquierda los ataques del equipo y de repente que sorprendas por derecha, ya sea con el propio Sørloth o con Ryerson, que esa es la idea, supongo, llegando hasta línea de fondo, y Sørloth como una segunda referencia en punta junto a Haaland. Pero eso no fue nunca Noruega. Noruega fue insistir, jugar por derecha, con Sørloth como si fuera un privilegiado con la pelota en los pies. Y no. Y cada vez que la pelota estaba en Sørloth, equivocación, error, freno. Ese análisis es el que a mí me gustaría ver. Tanto lo que sí hizo Inglaterra, como lo que dejó de hacer Noruega, y no un maldito cable, no me jodan. Si dijeras, bueno, es que despejó el portero de Inglaterra, y fue el de Inglaterra, y a partir de ahí el balón directamente le cayó a Bellingham, y Bellingham anotó, diría, pues sí, no mamen. Pero despejó el arquero de Noruega. Es decir, técnicamente error del arquero de Noruega, ¿no? Yo ni siquiera, insisto, he visto la imagen. Voy a dar por buena que es muy obvio, que es inapelable, que el balón toca el cablerío. En estos tiempos de tecnología, aparentemente el chip no logra interpretar que alguien está tocando el balón, el chip que tiene esa pelota, y que en un acto de fe tuvimos que dar por bueno que el gol del empate de Croacia contra Portugal en el último minuto había fuera de juego porque el chip registró que con el pelo tocó el balón un jugador croata antes de que anotaran el gol del empate. Pues imagínense lo que estamos confiando en la tecnología. Si aquí, en esta imagen, que parece que todo el mundo da por obvia, pues el chip fue incapaz de registrar, ¿no? Que el balón fue tocado por un cable. Me podrán decir que estaba en el aire y que ahí los sensores no lograron detectarlo, que había interferencia entre tanto cablerío, tanta tecnología, que me lleva al mismo absurdo, ¿no? del inicio. Hemos hecho esto tan tecnológico, tan científico, que ahora es contraproducente, ¿no? De las maneras más absurdas, ¿no? Como el gol en el que Inglaterra, pues, se aprovecha ciertamente de que un mal despeje, un despeje demasiado alto del portero de Noruega, toca el cable, y a partir de ahí, pues, yo creo que esto no es culpa de Noruega. Noruega no supo defender el gol de Inglaterra. Lo hizo muy bien Anderson, lo hizo muy bien Gordon, lo hizo muy bien en la definición Bellingham, y ya está. Pero Sørloth
puede jugar. Y lo demostró 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. Solbakken, el entrenador de Noruega, piensa distinto. Y ahí estuvo una de las claves de que Noruega no pudiera manifestar en el marcador su superioridad. Tienes a Schjelderup, que hoy o ayer sí fue titular, ¿no? Y que cumplió con su gol. Tremendo mundial desde la banca y siendo titular no falló. Nusa, entendiendo que también juega por izquierda, perfectamente lo puedes acomodar por el otro lado. Oscar Bob, pues le falta, tampoco es que Oscar Bob por derecha sea la opción natural. Tuvo una operación con el Manchester City, regresó, ya no cuajó, ni siquiera en el Fulham fue importante, pero cuando ingresa Oscar Bob, aunque siempre le falte el cuarto para el peso, ves a un extremo, ves a un jugador encarando, ves a un jugador llegando a la línea de fondo, ves a un jugador con criterio a la hora de pasar. Todo lo que no hace Sorloth. Entonces, si tienes a Schjelderup, tienes a Bob, tienes a Nusa, utiliza a dos de esos tres y a Sorloth limítalo a que sea el suplente de Erling Haaland. Para si Erling Haaland está cansado, hágame el favor, en el segundo tiempo extra, pues metes a Sorloth, ¿no? En lugar de a Strin Larsen, que no le hace gol a nadie. Que ese es otro detalle, ¿no? Como diablos, ¿en qué cabeza cabe que Erling Haaland, cuando vas perdiendo 2-1, salga del partido? Pero bueno, salió del partido y ahí ni siquiera tienes a Sorloth para jugar en su lugar, porque ya lo desgastaste en una posición que ni siquiera es la suya y en la que lo hizo fatal. Ahí está la clave de la eliminación de Noruega y no en un cable, no me jodan. Reflexión número 7. La otra clave está en un portero que escupe el balón. Olvidémonos de que Nyland despeja alto y toca el cable y ahí cae el gol de Inglaterra, ¿no? Después tuvimos un gol tan similar al de España en contra de Bélgica que da coraje, ¿no? Que llegues a semifinales por el error craso de un arquero. Da coraje desde afuera. Imagínate desde dentro siendo aficionado o siendo compañero o siendo el propio portero, ¿no? La sensación de que estás defraudando de la manera en la que Lamens, entrando de cambio, defraudó claramente a Bélgica, escupiendo ese disparo de Cubarsí. Y después, idéntico lo de Nyland, ¿no? Un disparo que no llevaba absolutamente nada. Dio el rebote el arquero noruego y ahí estaba Jude Bellingham, como estuvo Miquel Merino un día antes con España, para anotar ese gol que le permitió a la selección inglesa ganar a pesar de ser inferior. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Lo de Lamens fue o parecía una circunstancia en la que tarde o temprano iba a pasar. España estaba haciendo más que Bélgica y es mejor equipo que Bélgica, y a pesar que Bélgica tuvo alguna ocasión, en ningún momento pareció un equipo capaz de ganarle a España. En todo caso, de mandarlo a penales y a ver si en penales lo podía ganar. Con el error de Nyland, a diferencia de Lamens, no había esta sensación de inevitabilidad de que Noruega tarde o temprano acabara perdiendo. Al contrario, Noruega fue más que Inglaterra en todo el partido, hasta que Nyland escupe ese balón y bueno, Inglaterra se va arriba y en dos jugadas muy similares, en tiempo extra, acaban perdiendo la selección de Bélgica y la selección de Noruega por culpa directa de sus porteros. Sin más analizar que si el VAR, que si la tecnología, que si el cable, los porteros escupieron balones que no deben haber escupido y ahí estuvieron jugadores que saben de qué se trata, llegar de segunda línea, Jude Bellingham, Miquel Merino y ya está. En el caso de Lamens, una eliminación justa para Bélgica. En el caso de Noruega, pues una eliminación que sí te deja sensaciones de injusticia. Reflexión número 8, lo de Haaland. ¿Cómo sacas a Haaland? O cómo Haaland pide su salida, ¿no? ¿Qué pedo con este mundial, no? Desde Aguirre sacando a un hombre que ya es histórico en los mundiales de México, ¿no? Es decir, tan importante era para Noruega este partido, un poquito más porque era meterse a semifinales, pero bueno, para México era también trascendental, ¿no? También en contra de Inglaterra. Y no sé qué le hace Tuchel a los entrenadores rivales, los hipnotiza o hace algo, con eso de que es muy intenso Tuchel y lo quiere controlar todo. No dudaría que también controla la mente de
los entrenadores rivales, porque en qué cabeza cabe, que no sea la de Javier Aguirre, que cuando necesitas un gol en contra de Inglaterra, sacas a Quiñones, el goleador histórico de México en los mundiales. No solamente de 2026, de los mundiales, solamente empatado con Luis Hernández. Chicharito necesitó varios mundiales para hacer 4 goles. Luis Hernández los hizo todos en el 98 y Quiñones en el 2026 hizo lo que no se veía desde lo que hizo el Matador hace 28 años. Y sacas no solamente a tu goleador de este torneo, sino a tu goleador histórico de los mundiales cuando necesitas un gol contra Inglaterra en el partido más importante, en la que pudo ser la victoria más importante de México, ¿no? En la historia de los mundiales. Y Noruega exactamente lo mismo. Ni duda cabe que era el partido más importante en la historia de Noruega. Y sale Holland en el segundo tiempo extra. Que ahí sí, si Holland le dijo a Solbakken, estoy muy cansado, pues bueno, ¿qué puede hacer Solbakken? ¿No? En realidad, no sé, tratar de convencerlo, ¿no? Inténtalo, güey. Es el partido más importante. Strin Larsen no me sirve. A Sorloth pues ya lo quemé de extremo derecho. Pero sí, llama mucho la atención que Inglaterra se haya favorecido también de esto, ¿no? De un México que saca a Quiñones y de un Noruega que saca a Holland cuando necesitaban empatar ambos. Reflexión número 9. Y ya hay que irnos al partido de Argentina en contra de Suiza. Suiza jugaba sin Manzambi otra vez. El mejor jugador de Suiza, lejos. El único jugador diferente que tiene Suiza. Suiza se quedó con 10 hombres tras la expulsión de su mejor jugador de los que quedaban, que es Del Embolo. Y con 10 hombres, sin Manzambi y sin Embolo, sin Manzambi porque estaba lesionado, sin Embolo porque lo expulsaron, ya hablaré de ello en la última reflexión, es increíble, pero Suiza controló el partido. Siendo Suiza, teniendo muy poquitos recursos, con un hombre menos, sin su figura, sin su otra figura, y controló el partido contra Argentina. Después de la expulsión de Embolo, cuando pensábamos que Argentina en tromba iba a dominar el partido, no, siguió dominándolo Suiza. Y claro, eventualmente Argentina empezó a posicionarse en campo contrario, Suiza ya desgastado, pues acabó sucumbiendo, ¿no? Pero, por favor, ¿cómo puede ser que Argentina sea controlada por Suiza con 10 hombres, ¿no? Y es lo que vimos. Reflexión número 10. Y esto nos lleva a Embolo. Porque decía yo en una de las primeras reflexiones de hoy que la nula mejoría, mejor dicho, de selecciones como Argentina e Inglaterra fue mucho más evidente cuando Kane y cuando Messi no aparecieron. Kane no apareció en contra de Noruega, Messi no apareció en contra por primera vez. Y como es normal, eso tendría que ser lo habitual, ¿no? Pero Messi no apareció en contra de Suiza. Y ahí vimos una Argentina que no tenía dónde aferrarse, que incluso jugando con un hombre menos, tenía problemas contra Suiza, que en algún momento pues apareció Cuti Romero, en otro momento estoy hablando de los partidos anteriores, ¿no? Contra Cabo Verde, contra Egipto, que no ha parado de sufrir la selección argentina, ahora contra Suiza, en algún momento fue Cuti Romero, en algún momento fue Lisandro Martínez, en este partido abrió el marcador McAllister, que parecía que iba a ser un 1-0 tranquilo, no lo fue porque el 1-1 cayó de manera tan merecida. Ndoye era ya un momento en el que decía Suiza, no puede ser que no haya empatado a esas alturas, hasta que empató porque controló, dominó, mereció y lejos de echarse para atrás hay que destacar lo que hizo Suiza. La verdad es que Suiza hizo un muy buen mundial, con todas las limitaciones que tiene, con futbolistas de hace mucho tiempo que ahí siguen, como Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka siendo también, ya no está en su mejor momento, pero liderando esta selección una vez que ya no está Xherdan Shaqiri ni Jan Sommer, que eran eternos, con jugadores de un nivel mediano, ¿no? Suiza fue desde el primer momento un equipo que no fue el Marruecos contra Francia, ni el Paraguay contra Francia, ni Países Bajos contra Marruecos, equipos que se echaron para atrás, ¿no? Inclusive Noruega contra Inglaterra en los primeros 20-25 minutos. Y eso es parte del respeto que ya no impone Argentina y parte de la jerarquía que tiene Suiza a pesar de que no tiene futbolistas como para jugar con mucha seguridad. Pero lo hace y lo hace bien y le alcanza para
para llevar esto a tiempo extra. Pero no solamente es que Suiza quiera, sino que Argentina lo deja. Son varias cosas. Es que Argentina lo deja, que Suiza quiere, y que es que Suiza entiende que Argentina hay que atacarlo, que Argentina recibe gol en todos los partidos, que no importa si es Jordania, si es Cabo Verde, si es Egipto, recibe 1 o 2 goles por partido, pues hay que atacarlo. Y Suiza lo atacó y llegó esa jugada en la que quien quiera ver polémica, pues verá polémica. Se puede analizar lo que se quiera, tanto de Inglaterra como de Argentina, como siendo equipos que han convencido tan poco, como siendo equipos que han sido inferiores a sus pobres rivales. Han logrado avanzar con pura jerarquía, con pura camiseta. Y quien quiera ver, además, errores arbitrales, pues los va a seguir viendo. No hay manera de que no los vea. Es decir, en el partido de Inglaterra contra Noruega, pues se va a hablar del cable y no se va a hablar, porque además va a ser selección con conveniencia, ¿no? El penal que se le marca a Spence, que no era penal, y que el árbitro Turpin lo marca, y que el VAR ingresa para decirle, a ver, güey, no era penal. Spence claramente busca enredarse con las piernas del defensa noruego, ¿no? Entonces, por supuesto que quien busque justificar el acceso de Inglaterra o de Argentina a semifinales o de cualquiera, en cualquier torneo basado en decisiones arbitrales, lo va a encontrar. En un juego de 90 minutos siempre va a haber ocasiones y siempre y cuando seas selectivo a la hora de señalar qué jugadas, vas a encontrar argumentos, ¿no? Y aquí, claro, en el partido de Inglaterra dirás que el cable, pero jamás mencionarás que el árbitro marcó penal a favor de Inglaterra y que el VAR, que se puede haber lavado las manos perfectamente, dijo no era penal, chécala bien. Spence va y se atora, provocando ese contacto y no viceversa. Y el árbitro lo ve y dice, ¿sabes qué? No era penal a favor de Inglaterra. Pero eso los conspiradores no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Y en cuanto a lo de Embolo, pues peor, porque Embolo a mí no me gusta, ya lo dije, que se intrometa tanto la tecnología en el juego, aún para causas justas como perseguir el engaño. Lo dije hace muchos días en el Estados Unidos contra Paraguay, pero sí hay un precedente. Si esto hubiera sido la primera vez que se hace, yo también estaría alarmado, pero hay un precedente que fue Estados Unidos-Paraguay. Tim Ream es amonestado tras un clavado de Almirón y Miguel Almirón pues se echó un clavado, el VAR así lo identifica, llama al árbitro y bajo el criterio, que ese es el problema, ¿no? El problema es que se sigue hablando de, o sea, hay 4 variantes y siguen habiendo 4 variantes a la hora de que el VAR intervenga en una jugada, que son el gol, el fuera de juego, la expulsión y la equivocación en la identidad. Entonces, la equivocación en la identidad, como lo entendemos, es amonesté, expulsé a un jugador y resulta que me equivoqué, que no era ese, que era otro, compañero. Pero en lugar de meter una quinta variante de cuándo puede intervenir el VAR, se mete de manera muy rebuscada y retorcida dentro de la identidad equivocada. Aquí no hay una identidad equivocada, no hay una confusión en cuanto a amonestar a Ream en lugar de Almirón, en cuanto a amonestar a Embolo en lugar de a Paredes. Aquí es castigar el engaño al árbitro. Así debería ser catalogada, porque mistaken identity es otra cosa. Porque además así viene funcionando. Una cosa totalmente distinta. Entonces, para empezar, es un tema de nomenclatura. No le llamen mistaken identity. No es eso. Es, pues, dense su tiempo. Ahorita no tengo tiempo para pensarle, pero bautícenle como anti-flopping, anti-clavados, engaño al árbitro. Así de fácil, ¿no? Y ahí sí, pues bajo ese entendido, yo decía, es que parece que es poco importante, pero una amarilla a Tim Ream a esas alturas del torneo lo condiciona muchísimo en ese partido y en el resto por la acumulación de tarjetas. Está bien que se la quiten y que de una vez pues, se la den al que trató de engañar al árbitro, ¿no? En este caso, pues
la amarilla de Paredes ya no afectaba tanto, sí en este partido porque le condicionaba, pero ya que no traía una amarilla en el partido anterior, y ahora que aunque se amoneste en semifinales, si Argentina llega a final, de todas formas, desde hace unos mundiales ya nadie se puede perder una final por acumulación de tarjetas, pues esa amarilla a Paredes quizás no le afectaba tanto. Claro que el reglamento no puede tener una cláusula de si el jugador amonestado tenía una amarilla previa, entonces se le anula porque esta segunda amarilla fue injusta, ¿no? Si Paredes hubiera tenido una amarilla previa a esta por el clavado de Embolo, Paredes se hubiera perdido la semifinal, ¿no? Ni estaba amonestado previamente, pero ese es el espíritu de esta regla, ¿no? Que se entienda que una amarilla puede causar muchos más daños en el corto plazo de lo que se piensa. Entonces, a mí no me gusta, insisto, pero ahí está. No me gusta que se intervenga tanto. Me gusta que el árbitro esté pilas y logre identificar los clavados, porque cada vez además se sancionan menos. Eso es increíble, ¿no? La cantidad de clavados que hay en el área y ya casi nunca se amonesta. Y aquí son 2 jugadas fuera del área, muy descaradas, tanto de Almirón en el partido de Paraguay en contra de Estados Unidos, como en este partido de cuartos de final entre la selección suiza y Argentina. Y bueno, se castiga al futbolista que intentó engañar al árbitro. En el caso de Almirón no estaba amonestado, quedó solamente en una amarilla. En el caso de Embolo, pues estaba amonestado por una entrada sobre Paredes también que era de amarilla. Y ya está. Lo que no puedes hacer es no cumplir el reglamento, ¿no? Una vez que Embolo tomó la torpe decisión de echarse un clavado cuando estaba amonestado, hay que apuntar a Embolo, no al árbitro. No nos gusta el reglamento, pues hablemos de que el reglamento es una estupidez, pero el reglamento está ahí para cumplirse. Y lo peligroso habría sido no cumplir el reglamento. Decir, mira, te quito la tarjeta amarilla a ti porque es una causa justa. Hay que quitar la amarilla a Paredes. Pero a Embolo, pues, no lo amonesto. Reglamentariamente tienes que cambiar esa amarilla. Otra cosa es que la nomenclatura, insisto, del VAR, al llamarlo mistaken identity, esté mal. Pero son las reglas. Están mal bautizadas, si se quiere. Están muy retorcidas, muy intervencionistas. Pero son lo que son y hay que cumplirlas. Y Argentina, insisto, por más que se quiera ver, por más que se quiera analizar con lupa, se analizará. Ha sido muy mala la selección argentina, pero está en semifinales y no ha sido por los árbitros. Le han regalado, si quieren, 2 penales. Yo no creo que se los hayan regalado. Y si sí, los falló de todas formas. Es decir, Argentina no ha necesitado ni siquiera de los penales que le han cobrado porque el tercero fue contra Jordania en un partido que no valía ni madre, ¿no? Y que lo metió Lautaro Martínez. Por cierto, que Lautaro metió su primer gol en un mundial apenas, en el 3-1, que no sea en penal. Había anotado su primer gol en mundiales contra Jordania, en ese partido irrelevante, y ahora anota el 3-1. Pero a lo que voy es a eso, ¿no? A que la selección argentina logra ganar este partido otra vez, y no porque le hayan marcado penales a favor. Contra Egipto también, contra Cabo Verde también, etc. Argentina no ha necesitado ni siquiera penales a favor. Dudosos, no dudosos, como quieran, pero creo que eso lo ejemplifica bastante. Si se quisiera ayudar a Argentina con penales, pues Argentina ni siquiera los ha metido y de todas formas ha ganado. A mí no me gusta Argentina, no me gusta esta Argentina 2026, me parece muy pobre, como no me está gustando para nada la Inglaterra 2026, pero han hecho lo justo, lo necesario para estar en semifinales, y quien quiera ver en los árbitros el factor determinante para que Argentina e Inglaterra estén en semifinales, se equivoca. Pero no voy a ser yo, claramente no voy a ser yo el que les haga cambiar de opinión. Quien quiera ver las cosas así, las va a ver así siempre, ¿no? Porque los partidos de fútbol son muy largos y pasan muchas cosas. E insisto, siempre cuando seas selectivo en qué cosas te quieras escandalizar, pues sé libre de escandalizarte, ¿no? Lo cierto es que están las 4 selecciones con más recursos. Francia los ha explotado muy bien. Inglaterra no. Argentina tampoco. España más o menos. Y ya veremos cómo les va en semifinales. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.